Apocalipsis 8, del 1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Durante esta época de pandemia ya ha habido hermanos nuestros que han padecido por causa de la enfermedad. Pero no solamente han padecido lo que implica físicamente la enfermedad, sino lo que implica social y familiarmente esta circunstancia. Ha habido hermanos dentro de nosotros que han en este periodo enterrado a sus muertos, como decíamos hace 8 días. Y no solamente han tenido que batallar con la dificultad de perder a un ser querido, sino además de hacerlo en medio de estas circunstancias cuando prácticamente nadie se puede acercar. Aquel de nuestros hermanos o hermanas que han estado en el hospital han tenido que superar la enfermedad en medio de la soledad. Y los familiares han tenido que soportar incluso la ausencia de informes de su pariente, porque la circunstancia se ha puesto de esta forma. Cuando leemos Apocalipsis, lo que nosotros leemos a partir del capítulo 4 es un juicio que se va desarrollando de tal forma que los sellos se van abriendo y cada vez esta catástrofe de proporciones universales están sucediendo. Y en medio de todas estas circunstancias uno se pregunta, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál es la postura y la posición del cristiano en medio de todas estas circunstancias? La respuesta es simple, pero no simplista. La respuesta es orar. Porque, como lo dice el tema de hoy, tu oración hace historia. Y yo sé que algunos pensarán que es un pensamiento cristiano simplista, pero quiero explicarme, no es solamente una afirmación teológica, es en realidad un testimonio de experiencia que podemos tener como iglesia. Mi hermano Lalo hace un rato, sin ponernos de acuerdo además, no nos pusimos de acuerdo. No lo están viendo, pero está moviendo la cabeza que no, créanme. Hizo referencia a la historia, al pasado. Y nosotros podemos afirmar categóricamente que nuestra oración hace historia. En un hecho histórico de hace muchos años, la Iglesia Puerta de Salvación empezó un peregrinaje. Y en ese peregrinaje histórico, por las decisiones históricas que se tomaron, ese peregrinaje fue de un lugar a otro. A mí me correspondió que el Señor me trajera en un momento donde la iglesia se estaba reuniendo en la escuela bíblica para misioneras. Y en ese momento iba llegando a colaborar con la iglesia y a servir con la iglesia cuando se nos informó que teníamos que salir de ese lugar. Así que recuerdo claramente un día en que nos sentamos en la cocina de esa escuela. El pastor Pech nos dirigió en oración y pidió que el Señor nos diera un lugar donde ir. Horas después se nos informó que el Colegio Nuevo Continente sería nuestro siguiente refugio. Finalmente fuimos al Nuevo Continente y un día, reflexionando sobre la primera epístola a los tesalonicenses, llegando al capítulo 5, le dije a la iglesia que estaba reunida en ese lugar: saquen sus celulares. Todos se me quedaban viendo como diciendo,
¿qué está diciendo este hombre? Pero sacaron el celular, me consta. Y les dije, vayan a la aplicación de alarmas. Se quedaron más asombrados, pero a continuación les dije, pongan una alarma a las 5:17 de la tarde, porque 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y titúlenlo, oración por el templo. Si tú estuviste en ese hecho histórico, te acordarás que las siguientes semanas, todos los días, sonaba nuestra alarma a las 5:17. Pero lo que quizá muy pocos imaginaron es que meses después regresaríamos al templo original. Es un hecho histórico, hermanos. La oración, tu oración, hace historia. Cuando el momento está fuera de nuestras manos, cuando no hay nada más que podamos hacer, cuando esperar el juicio de Dios tiene que ver con un hecho cósmico, donde nuestra mano y nuestro poder y nuestra autoridad y nuestros alcances, incluso nuestros contactos no llegan a tal grado de poder controlar la situación, el creyente tiene como herramienta fundamental la oración. La escena en la que estamos en el capítulo 8 es una escena sencilla, tal vez no tan dramática, es muy fácil visualizarla. Cuando el Cordero abre el último sello que esperábamos desde el capítulo 6, y sin embargo en el capítulo 7 se nos mete un interludio que nos anima y nos fortalece. Ya en el capítulo 8 viene la apertura del sello, pero cuando abre el sello, la sorpresa es mayúscula, porque cuando se abre el sello, no sucede la catástrofe, sino que el cielo, el trono de Dios, se sume en un profundo silencio. Todo el ruido terminó. Nadie se mueve. Y dice el texto, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hasta este momento, hermanos, hasta el capítulo 7, todo el libro de Apocalipsis ha sido bullicio, ha sido ver y sorprenderse de todo lo que aparece. Y ha habido cantos y ha habido miles de millares que se unen a alabar al Señor, y eso se vuelve una cosa absolutamente ruidosa. Pero en ningún momento nos imaginábamos que llegando al capítulo 8, abriendo el último sello, lo que iba a suceder es que hubiera silencio. Y dice el evangelista Juan, como por media hora. Este silencio, hermanos, es algo que ha, de alguna manera, destapado toda la tinta y ha corrido toda la tinta para poder escribir qué es lo que significaría específicamente este silencio por media hora. Algunos piensan que no es la media hora de los segundos como nosotros los contamos actualmente. Algunos piensan que solamente es un espacio de tiempo. Pero volvemos al tema inicial de Apocalipsis. Juan escribe para que su iglesia, la iglesia del Señor, entendamos. Y lo escribe con tal sencillez, y lo escribe de tal forma que tenemos que entender que de alguna forma, en algún momento de la historia leído este texto, significa media hora según nuestros conceptos. Es como media hora de silencio que alguno pensará que en el cielo podría ser interminable. Pero Juan escribe, dirigido por el Espíritu de Dios, que fue como media hora. Ojo, como media hora, no media hora exacta. No era tan presbiteriano Juan como para decir el culto debe durar 1 hora y media, y si te tardas un poco más, entonces seguramente la gente se empieza a salir. O como nos sucedía presencialmente, que por cierto nos sigue sucediendo online. Cuando viene el postludio, la gente se empieza a salir, la gente se empieza a desconectar porque ya se acabó el culto. ¿Se acuerdan que cuando estábamos presenciales la gente se empezaba a salir? La escena en realidad dice como media hora. Y los sellos tienen un propósito común: presentar el juicio de Dios ante fundamentalmente los incrédulos.
Noten ustedes cómo hemos ido avanzando en una secuencia donde los 4 primeros sellos presentan a los caballos y a sus jinetes. El 5º sello habla de las almas que están debajo del altar, que le piden a Dios vengue su sangre derramada. El 6º sello describe a los malvados pidiendo a las montañas y a las rocas que los oculten de la ira del Señor y del Cordero. Y el 7º sello es una continuación del 6º sello, pero ahora hay un periodo de silencio. Con el último sello, hermanos, y con la expectativa intensificada, porque me parece, espero no solo yo, estoy a la expectativa cada semana leyendo y entendiendo lo que dice el texto, y se ha intensificado el suspenso. En realidad, amados hermanos, las películas hollywoodenses de Apocalipsis están lejos del suspenso real del texto bíblico, No presentan realmente lo que el texto bíblico nos está enseñando. Uno esperaría la apertura del 7º sello y este desenlace final de la historia, y sin embargo, lo que encontramos con la apertura del último sello es silencio. Una sorpresa que nadie nos imaginábamos y ni siquiera nos lo esperábamos. Sorprende porque todo había sido ruido, pero ahora hay silencio. El capítulo 8 comienza entonces con este periodo de silencio que inspira de alguna forma asombro ante el juicio que Dios va a traer. Pero lo importante en este silencio es la razón por la cual el silencio se vuelve. Digamos que Apocalipsis se vuelve como en una estructura telescópica en el que poco a poco, como vamos avanzando, nos vamos acercando y vamos haciendo un zoom cada vez más cercano para entender perfectamente qué es lo que Dios está planteando en este libro. En el fondo, en el silencio, está la presencia de Dios. Eso es lo que los profetas habían enseñado. El Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. En términos humanos, como decía, la media hora puede significar muchísimas cosas. Es una referencia temporal, pero que poco importa si fue media hora exactamente o no fue media hora. El silencio que se observa en el cielo es justo la quietud ante el temor reverente mientras Dios hace justicia. Y me parece que eso es lo importante. Súbitamente la alabanza cesa y hay silencio como por media hora. Dentro del espíritu litúrgico de Apocalipsis, el silencio es una oración profunda hacia el Dios que de ninguna manera pasará por alto la historia. Es también la expectativa de lo que está por suceder. Frente al ruido de los jinetes, el canto celestial, el escándalo de los imperios, el silencio es necesario para intensificar los eventos que siguen. Hasta aquí, amados hermanos, me parece que también tenemos que entender que la experiencia del Apocalipsis es acústica. Tenemos que no solo leer y entender, sino además escuchar, y agrega todavía este capítulo otro sentido importante. No solo tenemos que escuchar, sino además tenemos que oler la narración. El silencio evidentemente es una técnica de expectación, pero también en Apocalipsis es una técnica de miedo, en la que sabemos que todo se está interrumpiendo porque lo que sigue es terriblemente caótico. Pero en este prolongado silencio, que media hora de silencio podría ser en el cielo enorme, ocurre una doble acción que diríamos que es sencilla pero al mismo tiempo silenciosa. Están ahí en medio del silencio y se entregan 7 trompetas a los 7 ángeles que están delante de Dios. Entre la entrega de las trompetas y su ejecución, versículos 2 y 6, otro ángel ofrece incienso sobre el altar de oro, versículos 3 al 5. Por eso digo que Apocalipsis se tiene que leer, se tiene que entender, pero también se tiene que escuchar y se tiene que oler. Iniciando las trompetas comienzan los juicios de Dios. En el judaísmo,
Las trompetas tenían muchas funciones importantes. Según Números capítulo 10, versículos 1 al 10, servían para convocar al pueblo o a los líderes, para dar la señal de ponerse en marcha, para dar la alarma de un ataque enemigo y para celebrar los días festivos. Para nuestro pasaje, para el pasaje de hoy, es pertinente recordar que también las trompetas daban final a los sacrificios diarios en el templo y con ello iniciaban las oraciones litúrgicas. Por trompeta en este texto tenemos que entender el shofar o shofar, el cuerno de carnero, el cual anuncia el juicio divino o la llegada del reino de Dios. Históricamente también recordarán ustedes que cuando salimos de la Escuela Central para Misioneras tocamos la trompeta. ¿Se acuerdan de eso? Y todos nos pusimos de pie y caminamos justo hacia el nuevo continente. Un año después, justo casi un año después, otra vez tocamos la trompeta para ir al lugar que Dios tenía destinado para nosotros. Pero en esa ocasión, el maestro Nahum nos sorprendió tocando el shofar. ¿Se acuerdan de eso? Aún recuerdo cómo la piel se pone chinita cuando suena la trompeta, el pueblo se tiene que levantar y tenemos que ponernos en marcha. Cuando la trompeta suena, hermanos, quiere decir que algo trascendente va a suceder. Es un instrumento que simboliza poder, es un instrumento que el pueblo del Señor había utilizado para llamar la atención de que algo importante iba a suceder. Y en medio de este silencio se entregan las trompetas a los ángeles que las van a tocar sabiendo que algo importante iba a suceder. Al iniciar el capítulo 8, los ángeles no tienen trompetas, pero en el solemne acto silencioso de repartirlas, en medio de este profundo silencio, es presagio de graves juicios. Cuando una trompeta suena, quiere decir que algo trascendente va a suceder. ¿Y qué es lo que sucede en medio de este silencio? Se entregan las trompetas y entonces el silencio se rompe en el versículo 3 cuando dice, otro ángel vino y entonces se paró en el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Lo que este ángel hace, y como se rompe el silencio, es cuando este ángel derrama sobre el fuego el incienso. Y no solo se oye el shhh, y con eso el silencio se rompe, sino además huele. Particularmente diré que el olor al incienso no es mi hit, pero en todo lo que se desarrolla en el Antiguo Testamento, el incienso se vuelve un sinónimo de olor agradable delante del Señor. Y entonces el silencio se rompe con este sonido del incienso derramando sobre el fuego, pero además el olor también se rompe con este incienso que empieza a desprender este aroma que en el Antiguo Testamento y en este momento en el trono de Dios se denomina como algo que es agradable delante del Señor. Pero lo importante no es la acción solamente del ángel. Lo importante no solamente es el incienso, sino que dice el versículo 3, para acompañarlo a las oraciones de todos los santos. Y esto es lo que me parece lo más importante del texto. Ninguna oración, desde la perspectiva del texto y desde la perspectiva de Dios, ninguna oración es superflua. Tampoco, amados hermanos, existe un verdadero cristiano sin que alguna vez ore sinceramente. Ya en los capítulos anteriores se les había pedido paciencia a los santos, ¿recuerdan ustedes eso? Se les había pedido paciencia a los santos mientras estaban debajo del trono pidiendo justicia. Se les viste de blanco y además de que se les viste de blanco, se les pide paciencia. Pero estas oraciones son oraciones que llegan delante de Dios. Se acordarán que también cuando estábamos presenciales, el tiempo de la oración también era un momento en el cual algunos preferían llegar después de la oración. No quiero imaginarme que en estos tiempos de oración
tengamos tiempo de levantarnos a ir por café, o tengamos tiempo de ir a hacer otras cosas, porque la oración no es para nosotros un asunto verdaderamente importante. Hasta el capítulo 7, amados hermanos, el ser humano no aparece prácticamente. Solo aparece como alguien que tiene que solventar la experiencia del juicio de Dios. No aparece como alguien que podría hacer algo, pero en el capítulo 8 aparece el hombre con sus oraciones, el creyente con sus oraciones. La voz, amados hermanos, del pueblo de Dios nunca jamás será ignorada, sino que en realidad, literalmente puede cambiar el rumbo de la historia. Y vuelvo a decirlo, no es solo una afirmación teológica o bíblica, es una experiencia que como puerta de salvación hemos tenido y un testimonio que podemos dar como un amén verdadero. Dios siempre ha escuchado nuestras oraciones. Para el imperio, en el libro de Apocalipsis, y para cualquier gobernante del universo, puede parecer que las oraciones de los santos son realmente infructuosas. Pareciera que no tiene sentido. Pareciera que verdaderamente no tiene ningún poder. Pero delante del Señor son preciosas, son olor fragante. Y Dios, el Padre que nos ama, no puede quedar inmóvil ante ninguna de nuestras oraciones. Él nunca es indiferente. Todo clamor hacia el Señor siempre sube a su corazón. Siempre, de alguna forma, Él escucha y atiende. Y este silencio se hace justamente porque venía una de las cosas más importantes que Dios tiene: la oración de sus hijos. Siempre el clamor de su pueblo sube a sus oídos. Las 7 trompetas serán una respuesta a las oraciones de los santos. Así es como en realidad se interpreta el pasaje. Pero primero el ángel tomará el incensario, lo llenará de fuego delante del altar y lo arrojará en la tierra. El otro ángel, dice el texto, permanece en pie en el altar. Juan quiere mostrarnos que este acontecimiento se produce justo en el altar. De ahí que la escena va de alguna forma cambiando y va desarrollándose de tal manera que el efecto que tienen las oraciones de los santos tiene que ver con las trompetas, con el sonido y con lo que a continuación acontecerá. El incensario era un recipiente donde evidentemente se ponía incienso y se hacía normalmente de una resina de un árbol aromático. Este incienso se quemaba, el humo penetraba en toda la área y entonces había una fragancia no solamente del incienso, sino también del recipiente donde se ponía el incienso. Es de suponer que Dios le dio al ángel una abundante cantidad de incienso, porque la multitud de las oraciones que se pronuncian en todos los santos, en toda la tierra, tenían que ir mezcladas con esta fragancia aromática. Una fragancia dulce que llega justo a la presencia del Señor. ¿Por qué alguien preguntaría, ¿por qué tendríamos que mezclar nuestras oraciones con una dulce fragancia? Bueno, parece que el tema tiene que ver con que nuestras oraciones como humanos pecadores son incompletas, son defectuosas, carecen a veces del sentido teológico, del sentido bíblico o incluso de la voluntad del Señor. Muchas de nuestras oraciones contienen más egoísmo que cualquier otra cosa que podamos tener. Algunos otros nos vamos por el formalismo, algunos otros incluso oramos simplemente por la prisa que tenemos de salir y de hacer las cosas. Pero nuestras oraciones finalmente son defectuosas por alguna razón y sobre todo por nuestra naturaleza humana. Por eso es que tienen que ser aromatizadas
Por eso tienen que ser mezcladas con algo que pueda ser grato delante del Señor, porque nuestras oraciones en muchos sentidos verdaderamente son defectuosos. En el Salmo 141, versículo 1 y 2, David dice: que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso, que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. Lo que aquí encontramos en lo que David dice es que esa plegaria defectuosa debe ser acompañada de este incienso, que pueda ser agradable y que de alguna manera todo lo que hace pueda ser agradable delante del Señor. La presentación de todas las oraciones en conjunto, de todos los santos, lo que demuestra es unidad, armonía y fuerza. La oración del justo es poderosa y es eficaz, dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Tal vez tú te sabes la versión que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y esta, hermanos, es una verdad bíblica que nos acompaña y que en medio de las circunstancias difíciles en ocasiones es lo único, pero es lo más poderoso que tenemos como pueblo del Señor. La oración eficaz del justo puede mucho. En este contexto, las oraciones de los santos son perfeccionadas y la respuesta, hermanos, a los santos es sorprendente. Yo diría y te diría seriamente, si no quieres ser sorprendido por el Señor, mejor no ores. Porque cada vez que oramos, somos sorprendidos por el Señor, porque el Señor contesta, porque el Señor escucha a su pueblo. El jueves, durante el devocional, estuvimos hablando justamente de esas oraciones por aquellas de nuestras ovejas que parece que se han ido del camino. No dudes, el Señor te escucha. Tú quisieras que las cosas fueran de inmediato, rápidas, pero como aprendimos en el capítulo 6, a veces el Señor nos dice: ten paciencia. Y eso no significa que Dios desoiga nuestras oraciones. La oración de Elías influyó en la atmósfera de tal forma que hubo gran sequía, para que después su oración influyera de tal forma para que hubiera lluvia. Y la historia cambió. Y Dios escuchó esa oración sencilla. El humo del incienso con las oraciones de los santos se elevó desde las manos del ángel delante de Dios. Las imperfecciones, hermanos, que penetran las oraciones de los santos se eliminan con esta ofrenda especial. De manera simbólica, el humo aromático es justamente lo que permite que esta oración llegue, que nuestra intercesión, nuestra petición, nuestra alabanza ascienda directamente al trono de Dios. Siempre, amados hermanos, que oramos, el ejercicio mismo parece sencillo. Pero quienes se dedican seriamente a orar saben que hay poder en la oración. Cuando nuestras oraciones son elevadas a la presencia de Dios y colocadas exactamente en el mismo trono del Señor. Es en este pasaje donde tenemos que discernir seriamente la secuencia de causa y efecto. Lo que leemos en estos versículos es una consecuencia de los versículos anteriores. Es decir, Dios ha oído las oraciones de los santos porque han sido elevadas a Él, y en respuesta Dios envía los juicios a los habitantes de todo el mundo en un momento predeterminado. Lo que ha sucedido y lo que va a suceder a partir de los siguientes versículos es que Dios ha aceptado el clamor de los santos al pie del altar. Capítulo 6, versículo 9 al 10, los santos están pidiendo justicia, y a partir del capítulo 8, del versículo 6, Dios responde a todas esas oraciones. Y es entonces, en ese momento, que esas oraciones verdaderamente hacen historia. Lo que termina diciendo este texto hasta el que vamos a reflexionar el día de hoy, versículo 5, dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Cuando lees esto, ¿no te recuerda a Moisés en el monte Sinaí?
¿No te recuerdas cómo Moisés estaba delante de la presencia de Dios y entonces venían los relámpagos y venían los truenos y la tierra tembló? También en Apocalipsis se menciona justamente esta idea. 3 aspectos de la naturaleza que lo que nos demuestran es que Dios va a hacer algo. Truenos, estruendos, relámpagos e incluso terremotos. Eso anuncia que el Señor va a hacer algo. Por eso Jesús decía, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres y terremotos por toda la tierra. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Una vez que el incienso llega al Señor, la respuesta no se hace esperar y el mundo empieza a conmoverse. ¿Qué hacer entonces ante tanto desasosiego que presenta Apocalipsis o qué hacer ante tanto desasosiego que nos presenta la historia en este momento? Orar, hermano, orar. Como dije, hasta aquí la participación humana era prácticamente nula. Pero queda claro que la forma en la que los creyentes, los santos, participamos en el desenlace de la historia es con nuestras oraciones. Tu oración hace historia. Con nuestras oraciones nosotros despachamos el incienso al cielo. Oraciones formales o en casa, solos o acompañados, rutinarias o espontáneas, habladas o calladas, pero siempre oraciones desde nuestro corazón. De hecho, me atrevo a decir que las oraciones más serias y profundas que tú tienes en tu corazón son aquellas que no te has atrevido a expresar públicamente. Esa oración profunda que hay en tu corazón, esa petición profunda que siempre pones delante de Dios, es la que quizá ni siquiera has expresado, porque es tan seria, es tan profunda que no te has atrevido a hacerla formalmente. Tienes que saber que esa oración ha sido escuchada por Dios. El Señor te escucha y en su momento el Señor contestará todas y cada una de nuestras oraciones. Esta figura del olor grato corrige nuestra tentación de pensar en la oración como algo puramente verbal. Aquí más que escuchar, y fíjense ustedes qué interesante es, más que escuchar una oración elocuente, más que escuchar palabras, lo que nosotros estamos viendo es el fervor de las plegarias. No hay una oración formal, no hay una oración textual, no hay una oración planteada verbalmente, con pulcritud de palabras, con pulcritud teológica o bíblica, sino lo que nosotros encontramos es un Dios que olfatea las plegarias, que olfatea el fervor, que olfatea la autenticidad, la sinceridad del corazón, donde ahí realmente radica la verdadera oración. Se trata del equivalente simbólico, este texto, a lo que un hombre llamado Cornelio en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, recibe de parte del ángel. El ángel se le aparece a Cornelio y le dice a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas han subido como memoria ante la presencia de Dios. ¿Te imaginas la sorpresa de Cornelio, quien era un gentil para el pueblo judío, quien no se imaginaba ni se esperaba que Dios contestara su oración, y sin embargo él dice: tus oraciones y tus limosnas han subido como memoria ante la presencia de Dios? Así, amados hermanos, así igualmente este séptimo sello enseña la importancia, pero también la eficacia de la oración de todos los santos. La eficacia de la oración que proviene del corazón, la eficacia de la oración que es fervorosa,
que contiene la petición más profunda de tu corazón. Ignoro cuál es la petición más profunda de tu corazón, pero lo que hoy tú no puedes ignorar es que el Señor escucha y ha escuchado tu oración. Es que ha llegado a su misma presencia y que esa oración que tú tienes en tu corazón desatará la historia. Verdaderamente se volverá eficaz. Y es aquí, amados hermanos, donde Hechos capítulo 8 nos llama a retomar este ejercicio espiritual fundamental en la vida de la iglesia. No debe ser más la oración el momento donde solo 2 o 3 se aparecen. No debe ser la oración el momento en el que cuando ya no nos queda de otra, tenemos que orar. Hoy más que nunca, amados hermanos, en medio de esta circunstancia, como pueblo de Dios tenemos que unirnos en una oración intensa y fervorosa que provenga de nuestro corazón para que el Señor verdaderamente cambie la historia. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, lo que el Señor enseña es entonces que Dios contesta esas oraciones. Podemos atar y podemos desatar. Podemos lograr con nuestra oración que la historia cambie y que la historia se conmueva. Hoy, amados hermanos, en este tiempo, todo el mundo necesita la oración de este pueblo. La única forma en la que Dios puede tener misericordia de toda su creación es mediante la oración de su pueblo. No lo olvides. Tu oración no ha sido desoída. El Señor ha escuchado tu oración y el Señor hará que tu oración cambie la historia. Que el Señor nos siga bendiciendo.